Hola, ¿qué tal? En este video quiero que hablemos de Storyworthy, un libro que te enseña cómo contar historias. Su autor Matthew Dicks te enseña cómo contar historias desde el punto de vista de la narrativa personal. Y es que muchas personas cuando piensan en un contador de historias piensan en una persona que cuenta, por ejemplo, una historia de folclore, puedes imaginar un cuento de hadas, o piensan en esta persona que cuenta chistes o anécdotas. Recuerdo que cuando estaba en Colombia había un parque llamado El Chorro de Quevedo y en este parque se reunían artistas que contaban historias como estas, ¿no? Como anécdotas. Pero para Matthew Dicks, el contador de historias que él quiere enseñar es diferente. Entonces, quédate un poquito más. Por supuesto, en este video vamos a tener spoilers. Voy a intentar resumir los puntos que más me gustaron, así que empezamos. Algo revelador que me dejó este libro es que todos podemos contar historias y no es necesario que vayas a un país exótico o que pruebes comida súper rara. No, eso no es necesario. Lo más importante es que puedas contar 5 segundos de tu historia. Pero entonces estos 5 segundos son especiales. Matthew Dicks da un ejemplo. Habla de Jurassic Park, esta historia súper famosa de dinosaurios. Y él habla de la versión 1, de la primera versión que salió creo que en los 80s o en los 90s, en donde pues puedes ver, digamos, estos dinosaurios creados digitalmente y de hecho la tecnología que se usó en aquella época fue impresionante. Si tú lo miras hoy en día, en este año, vas a ver que los efectos son bastante creíbles, pero esa película no tuvo éxito exactamente por esos efectos especiales. Esa película tuvo éxito por algo más. Alan Grant, que es el protagonista de la historia, al principio él odiaba a los niños. Decía que los niños eran costosos, que eran olorosos, que eran complicados. Y de hecho hay una escena en la que Alan Grant está con una garra de un dinosaurio intentando intimidar a un niño. No lo logra, por supuesto, porque este niño es muy inteligente. Sin embargo, esa acción te da a entender que Alan Grant no es una persona que ame a los niños. Con el paso del tiempo, esto va cambiando. Tienen una serie de aventuras y hay una escena específica en la que Alan Grant, el protagonista, está en la cima de un árbol con los niños y ahí puedes ver que todo está cambiando. Él en ese momento se da cuenta que su percepción de los niños era equivocada. En otra oportunidad, Matthew Dicks cuenta su historia personal y específicamente cuenta la relación que tiene con su esposa. Matthew Dicks tenía la costumbre de empacar la comida de su hija en la lonchera, pero entonces tenía la costumbre de empacar 3 veces más de lo necesario. Entonces su hija pues se iba con un montón de comida. Su mamá se dio cuenta y no le dijo a Matthew, pero sacaba o retiraba la comida extra que Matthew le ponía en la lonchera a su hija. Después de un tiempo su esposa le dijo a Matthew, pero Matthew le dijo, ¿por qué no le había dicho antes? Y su esposa le dijo que ella sabía exactamente por lo que había pasado Matthew. Matthew cuando era niño, él sufría de hambre, no tenía comida, entonces Matthew no quería que su hija pasara por lo mismo. La conclusión de esa historia es que Matthew se dio cuenta de la gran mujer que lo acompañaba. En la primera parte del libro, Matthew te enseña cómo encontrar historias. Y dice encontrar porque crear historias de la nada es muy difícil, ¿no? Cuando una persona piensa en crear historias, muchas veces piensa, pero ¿cómo voy a crear historias? Yo no soy una persona creativa. ¿Cómo voy a inventarme una historia? Y es que Matthew dice que nosotros ya estamos llenos de historias, ¿no? Cada momento de nuestras vidas puede ser una historia enorme. Estamos llenos de momentos infinitos. Y entonces Matthew te enseña un ejercicio que se llama Homework for Life, que significa tarea para la vida. En este ejercicio tú debes registrar un momento específico de tu día, un momento que fue especial para ti, que fue revelador, quizás aprendiste algo nuevo. Puedes imaginar una conversación que tuviste con este adulto mayor y que te enseñó que no necesitas ser un niño para disfrutar de un carro a control remoto. Es algo que cambió tu percepción. Entonces, Matthew dice que tú deberías anotarlo, deberías registrar todos estos momentos y al final de un tiempo pues vas a tener una base de datos gigantesca de historias para contar. ¿Cómo hacer tu historia? Una vez tengas ese momento de 5 segundos, pues ya puedes continuar con el proceso de elaboración de tu historia. ¿Y por qué esto es importante? Porque piensa en una trayectoria del punto A al punto B. Cuando tienes el punto B, que es el final de tu historia, crear el punto A es mucho más sencillo y crear esa narrativa personal. Entonces, Matthew Dicks te enseña
qué puedes hacer o qué técnicas puedes hacer para que ese arco narrativo sea muy atractivo. Él habla de varias técnicas, pero voy a mencionar 3 que me llamaron la atención. La primera, él habla de dejar migajas, que significa como jugar un poco con las expectativas de la persona. La segunda habla de cargar la mochila, que significa, claro, seguir jugando con las expectativas de la persona, pero de una manera como más intensa. Y la tercera habla de un reloj de arena, que significa que tú debes ralentizar la historia cuando estás a punto de contar el final, cuando estás a punto de contar ese momento de 5 segundos que puede conmover a las personas. Cuando cuentas tu historia, la primera parte tiene que ser muy clara. Debe ser súper clara para la persona que te está escuchando o te está leyendo. Y a medida que avances en la historia, puedes mostrarle lo que puede ocurrir, pero no lo que va a ocurrir. Entonces tú dejas migajas. El autor Matthew Dicks hace esto cuando cuenta una historia en la que él tuvo que pedir dinero haciéndose pasar por una caridad falsa, y él no te dice exactamente lo que termina haciendo, pero te da como la posibilidad de dar como sugerencias hablándote de un traje de McDonald's que él tiene. Él está dejando migajas en su historia. Matthew también te enseña a crear expectativas. ¿Y esto qué significa? Eso significa que el protagonista, cuando está narrando la historia, puede sugerir cosas que van a ocurrir, puede dar como planes, ¿no? Pero al final esos planes puede que no ocurran. Y él lo hace cuando cuenta su historia, cuando está pidiendo dinero ilegalmente con la caridad, y entonces él piensa que la persona que lo está escuchando ya sabe de su plan y que cuando termine la conversación va a llamar a la policía. Esto se llama cargar de expectativas a la audiencia. Matthew también te enseña otra técnica que se llama reloj de arena. ¿Y qué significa reloj de arena? Significa que tú puedes ralentizar la historia. Esto lo usa Matthew cuando está a punto de contar ese momento de 5 segundos que es el más importante de la historia, o cuando va a contar esos momentos que son súper relevantes. Entonces él no te va a decir el final rápidamente, sino él sugiere que cuando estés a punto de contar esa historia, tú deberías dar información que no es relevante, de pronto cambiar tu velocidad al hablar, deberías ser redundante, etc. Y él lo hace con el fin de mantener la intriga. Entonces él juega con lo que puede esperar la audiencia y juega con el tiempo, y él lo hace de una manera espectacular. Finalmente, el autor motiva a contar tu historia. Puedes hacerlo en una tarima, en una junta directiva, una cita con tu pareja, en una reunión de amigos, en el bar, etc. Y él dice que no es necesario que tu historia sea una historia increíble, ¿no? Por ejemplo, que sobreviviste al ataque de una ballena. No muchas personas pueden identificarse con esa historia. Él habla de que es mejor contar una historia en la que te muestres vulnerable, que te muestres humano, que te muestres pues con defectos. Eso realmente es algo que nos pasa en la vida real con más frecuencia. Y de hecho las mejores historias son las historias pequeñas, simples, cotidianas, porque son relacionables. Entonces busca ese momento de 5 segundos que fue algo revelador para ti, que haya producido un cambio en ti. Y recuerda, no tiene que ser algo súper, hiper, mega grande, lo importante es que hayas tenido un cambio. Estas historias están en todo lugar, en todo momento, así que solamente tienes que prestar atención. Muchas gracias por ver este video. Intenté hacer un resumen de los puntos que eran más importantes para mí. Recuerda que toda la autoría, todos los derechos van para Matthew Dicks. Este simplemente es un video de comentario. Si tienes opiniones, por favor escríbelas en la sección de abajo. Nos vemos en la próxima. No olvides darle un me gusta, suscríbete si te gustó. Gracias. Cada gran historia alguna vez contada es esencialmente un momento de 5 segundos en la vida de un ser humano, y el propósito de la historia es llevar ese momento a la mayor claridad posible. Storyworthy, Matthew Dicks.